Muy buenas tardes, Néstor. Muchas gracias por su asistencia a esta tercera web conferencia del curso Finanzas Corporativas. El Buenas día de tardes, hoy, doctora. buenas tardes. El día de hoy pues voy a compartir unas diapositivas que elaboré sobre apalancamiento de la empresa, punto de equilibrio y punto de indiferencia. Hay unos ejercicios que son bastante prácticos y que pues van a servir de guía para que usted pueda desarrollar la actividad fase número 4. Ok, Vamos a ver la plantilla. Ok. gracias. Bueno, entonces procedo a compartir pantalla. Aquí lo tenemos. ¿Me confirma, Néstor, si observa ahí ampliada la página? Es correcto, está ampliada. Ok, perfecto. Bueno, empecemos entonces con el término apalancamiento, ¿cierto? Porque ahí usted de pronto ya vio la guía, hablan de grado apalancamiento operativo, financiero y total, pero no habla del apalancamiento. Vamos a empezar con el término apalancamiento. El término apalancamiento se refiere a los efectos que tienen los costos fijos sobre los rendimientos ganados por los accionistas. Por costos fijos, nos referimos a los costos que no aumentan y disminuyen en respuesta a las ventas de la empresa. Las compañías tienen que pagar esos costos fijos independientemente de si las condiciones del negocio son buenas o no. Los costos fijos podrían ser operativos, como aquellos en los que se incurre por la adquisición y operación de planta y equipo. También podrían ser financieros, como los costos fijos implícitos en la realización de pagos de deuda. Se afirma que una empresa con costos fijos elevados tiene un mayor apalancamiento. En general, el apalancamiento magnifica tanto los rendimientos como los riesgos. ¿Sí sabe qué es apalancamiento? Apalancamiento no se entiende como el esfuerzo financiero que tengo que utilizar para obtener un recurso y Para poderlo. obtener más Ajá. ingresos o ganancias, correcto. Ok. Perfecto. Sí, eso creo que incluso ya se lo ha preguntado. Sí, muy bien. Uh-huh. En general, el apalancamiento magnifica tanto los rendimientos como los riesgos. Una compañía con más apalancamiento podría generar en promedio rendimientos más elevados que otra con menos apalancamiento. Sin embargo, los rendimientos de la primera también serán más volátiles, ¿sí? O sea que hay posibilidades de que les vaya mejor, pero dependiendo del riesgo, si se sube mucho el nivel de endeudamiento, pues puede, puede perjudicar esos rendimientos que se tenían proyectados. Los administradores tienen la capacidad de incrementar o disminuir el apalancamiento mediante la adopción de estrategias que dependan más de los costos fijos o variables. Por ejemplo, muchas compañías se enfrentan a una disyuntiva sobre si deben fabricar sus propios productos o contratar a otra organización para que lo haga en un esquema de subcontratación, ¿sí? El famoso outsourcing. En el primer caso, la empresa tendría que invertir grandes sumas de dinero en la instalación de fábricas en distintos lugares del mundo. Estas fábricas generarían costos, sin importar que estén operando o no. Así que la empresa que lleva a cabo su propia manufactura tenderá a tener un apalancamiento más alto. Por el contrario, si la empresa subcontratara la producción, estaría en capacidad de reducir rápidamente sus costos cuando la demanda se reduzca, pues todo lo que tendría que hacer es suspender los pedidos. Por lo tanto, tendría un menor apalancamiento que la compañía que fabrica sus propios bienes. Una influencia que detentan los administradores sobre el apalancamiento tiene que ver con la elección de una estructura de capital específica, entendida como la mezcla de capital y deuda a largo plazo que mantiene la empresa. Entre más deuda emita una compañía, esa deuda normalmente lo vemos en forma de un bono, ¿no? Un bono es una deuda que tiene una empresa que emite esos títulos contra pues esos tenedores de bonos, ¿cierto? Entre más deuda emite una compañía, mayores son los costos en que incurre por pagarla. Tiene que pagar lo que llamamos los cupones, ¿no? Si es un bono. Y Ok. estos costos deben ejercerse sin importar que también vayan las ventas de la organización. Obvio. Entre más alto sea ese cupón al que se compromete la empresa, pues va a afectarlo más en términos de cash, ¿no? En vista de que el apalancamiento puede tener un fuerte impacto económico en la compañía, es preciso que el administrador financiero comprenda cómo medirlo y evaluarlo, en particular cuando se toman decisiones relativas a la estructura de capital.
En esta figura 1, pero la arreglamos, esta es la figura 1. En la figura 1 se aprecia el estado de resultados resumido con los tipos de apalancamiento. Ahí vemos entonces apalancamiento operativo, ¿sí? Está en color naranja. Es un mini resumen de estado de resultados, ¿no? Empieza por ingresos por ventas, luego dice abajito menos, ¿sí? Costo de los bienes vendidos, y la diferencia entre ambos son las utilidades brutas, ¿cierto? Luego de las utilidades brutas le restamos los gastos operativos, ¿sí? ¿Y qué obtenemos? Las utilidades antes de intereses e impuestos, de lo que conocemos como UI, utilidad antes de intereses e impuestos. Y si a ese UI, ¿sí?, le quitamos los intereses, pues tenemos utilidad después, o bueno, utilidades antes de impuestos y después de intereses. Ojo con lo siguiente. Dice allí, el apalancamiento operativo muestra relación entre los ingresos obtenidos por la empresa a partir de las ventas y sus utilidades antes de intereses e impuestos, el famoso UI, ¿sí? O sea, sus utilidades operativas, ¿sí? UI, utilidades antes de intereses e impuestos, son las mismas utilidades operativas. ¿Y cómo calculamos el apalancamiento operativo? Ingresos dividido UI, ¿sí? O sea, esto que está de color naranja, el valor de los ingresos por ventas, dividido utilidades antes de intereses e impuestos, ¿sí? Que serán las mismas utilidades operativas. ¿Sí? Esa sería la forma de calcular el apalancamiento operativo. Cuando los costos de las operaciones, como el costo de los bienes vendidos, ¿sí?, que en inglés es cost of goods sold, ¿cierto?, y los gastos operativos son en su mayoría fijos, cualquier cambio pequeño en los ingresos pues producirá grandes modificaciones en las utilidades operativas o las UI. El apalancamiento financiero se refiere a la relación que hay entre estas utilidades antes de intereses e impuestos o utilidades operativas de la empresa y las ganancias por acción ordinaria, que conocemos como GPA, ¿sí? Ganancia por acción. En el estado de resultados se puede ver que las deducciones realizadas a esas UI, ahorita lo vemos en el cuadro anterior, para obtener las ganancias por acción, incluyen intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes, ¿sí? Por supuesto, los impuestos son variables. Las empresas, eso depende de la tarifa, ¿no? Dependiendo de cuántas utilidades tenga la empresa, estará dentro de un rango donde pagará una cierta tasa de impuestos. Entonces, por supuesto, los impuestos son variables, ya que aumentan y disminuyen en función de la cantidad de esas utilidades. Pero el gasto por intereses y el pago de dividendos preferentes suelen ser fijos. Cuando estos elementos fijos son grandes, es decir, cuando la empresa tiene mucho apalancamiento financiero, está muy endeudada, pues cualquier cambio pequeño en esas utilidades operativas producirá grandes cambios en las ganancias por acción. La fórmula del apalancamiento financiero va a ser utilidad antes de intereses e impuestos, o sea, la famosa utilidad operativa, dividido ganancias por acción. Aquí lo tenemos en esta formulita, ¿sí? Mire que tenemos apalancamiento financiero, ¿no? Apalancamiento financiero dice, utilidades netas antes de impuestos menos impuestos. Pues vamos para atrás, ¿no? Nos da las utilidades netas después de impuestos. Y a esas utilidades netas después de impuestos le restamos los dividendos de acciones preferentes. ¿Y eso qué nos da? Las ganancias disponibles para los accionistas comunes. Dice que a esas utilidades operativas lo dividimos entre ganancias por acción y me va a dar el apalancamiento financiero. ¿Cierto? Bueno. Las empresas emplean el análisis del punto de equilibrio, conocido también como análisis de costo, volumen y utilidad, para determinar el nivel de las operaciones necesarias para cubrir todos los costos y para evaluar la rentabilidad asociada con varios niveles de ventas. El punto de equilibrio operativo de la compañía es el nivel de ventas necesario
para cubrir todos sus costos operativos. En este punto, las utilidades antes de intereses e impuestos, famoso Y, son iguales a cero, ¿cierto? Ese es el punto de equilibrio operativo. El primer paso para determinar el punto de equilibrio operativo consiste en dividir el costo de los bienes vendidos y los gastos operativos en costos fijos y variables. Los costos fijos son aquellos que la empresa debe pagar en un periodo determinado, independientemente del volumen de ventas alcanzado. Estos costos suelen ser contractuales, ¿sí? O sea, con contratos. El alquiler, por ejemplo, es un costo fijo. Como los costos fijos no varían en función de las ventas, acostumbramos medirlos en relación con el tiempo. Por ejemplo, una medición típica consideraría el alquiler en términos del monto adeudado por mes. En cambio, los costos variables cambian a consecuencia directa, pues, del volumen de ventas. Los costos de envío, por ejemplo, son variables. Si se vende más, pues hay más costos de envío, ¿no? Casi siempre los costos variables se miden en unidades monetarias por unidad vendida. Bueno, método algebraico. Utilizando las variables siguientes, precio de venta por unidad, cantidad vendida en unidades, costo fijo operativo por periodo y costo variable operativo por periodo, ¿cierto? Utilizando esas variables siguientes, podemos redistribuir la parte operativa del estado de resultados de la empresa para obtener el apalancamiento operativo. Entonces, como lo vemos allí en la fórmula, sería apalancamiento operativo igual ingresos por ventas, que sería precios por cantidades, menos costos fijos operativos, que ahí lo tenemos, que es un CF, menos costos variables operativos. ¿Cómo calculamos sus costos variables operativos? Pues costo variable operativo, ¿sí? Podemos decir unitario, por cantidad, ¿sí? Vendida en unidades, y esa diferencia de ingresos menos costos fijos operativos y menos costos variables operativos me da las utilidades antes de intereses e impuestos, famoso UI. Describiendo los cálculos algebraicos de esta figura 2, para desarrollar una fórmula que nos permita obtener las utilidades antes de intereses e impuestos, tenemos que, entonces, precio por cantidad, que es lo que tenemos acá, menos costos fijos, ¿cierto? Menos costos variables unitarios por las cantidades vendidas, ¿cierto? Será igual a Y, y al simplificar la ecuación, ¿sí? Podemos reorganizar estas variables como quedaría sin cambio. Mire que es igual, ¿no? Es reexpresar esta ecuación como Q, que son cantidades vendidas, por la diferencia entre precio, ¿sí? Precio unitario menos costo variable unitario, y todo eso menos costo fijo. Como se señaló antes, el punto de equilibrio operativo es el nivel de ventas en el que todos los costos operativos fijos y variables quedan cubiertos. En otras palabras, es el nivel en el que las UI, utilidades operativas, son iguales a cero. Entonces, si establecemos UI igual a cero y resolvemos esta ecuación 3.2, esta que está acá, ¿qué tenemos? ¿Sí? Si este es igual a cero, pues nos queda, y podríamos entonces mover por ejemplo, este costo fijo, pasarlo al otro lado, ¿sí? Y quedaría Q, ¿sí? Que es cantidades vendidas, igual a CF, que pasa al otro lado, dividido, porque Q está multiplicando a P menos CB, y este factor lo pasamos a dividir, ¿cierto? Y nos quedaría esto. Costo fijo dividido precio unitario de venta menos costo variable unitario. Y Q, como dice allí, es el punto de equilibrio operativo de la empresa. ¿Estamos claros con eso? Es meramente matemática, álgebra, ¿no? Es simplemente despeje de valores. Es correcto. Es correcto. Esa ganancia por acción, doctor, depende exclusivamente del beneficio neto de la empresa, ¿o hay algún porcentaje que el accionista como dueño de la empresa exige en su momento? No, no, precisamente las acciones dan derecho a ganancias siempre y cuando la junta directiva haya autorizado la repartición de dividendos, ¿sí? Okey, Si no hubo, pues no se puede repartir. Si no hubo ganancias, no se reparte nada.
Pero si hubo ganancias, pero la empresa decidió reinvertirlas, pues tampoco va a haber ganancias por acción. Doctor Andrés, hoy en día con estos inversores que tienen mucho olfato para muchas empresas y que tienen un recurso importante, ellos no entran haciendo alguna exigencia en su inversión, en su aporte, No, los inversionistas, excepto que tenga más del 50% de el las acciones de dominio. una empresa, ahí puede tener un poder bastante grande a la hora de tomar las decisiones para toda la empresa. Pero lo contrario, no. Ok, ¿Sí? gracias. Tiene que ajustarse a las decisiones que tome la junta directiva. Ok. Bueno, eso ya lo vimos. Ya lo vimos. Bueno, bueno, esto es un ejemplo, un punto de equilibrio, pero pues ya vimos ahorita lo de las fórmulas. Eh, bueno, este es un ejemplo de punto de equilibrio, sí, operativo. Mm, En un momento le cambio aquí el título porque es punto de equilibrio operativo, no financiero. Igual yo lo voy a compartir esto. Ok. Tengo que de todas maneras aprovechar porque siempre, mire que en la anterior, pues, muy, muy, muy clara, pero cuando uno va al simulador, tiene que uno aclarar muchos temas, ¿no, doctor? ¿Está hablando de la plantilla? Sí, claro, de la plantilla, tiene que uno Sí, tener claro, sí, pues, muchas sí, cosas, más allá de llenar datos, claro, sino que tener claro claro, muchas porque cosas. esa plantilla tiene muchas variables y muchas celdas que tienen por debajo muchas fórmulas. Claro, Sí, 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 sí. Ese es precisamente una de los niveles, digamos, de abstracción y de análisis que pues ya un magíster tiene que pues poder dominar, ¿no? sí, claro, por eso toca molerle y leerle bastante, a ponerle el Correcto. empeño, porque de eso se trata, doctor. Eso es correcto. Ujú. Entonces, mire, miremos por ejemplo esta gráfica, que aquí lo están explicando, digamos, con palabritas, pero gráficamente también lo podemos entender. Mire, está partiendo de cero, ¿no? Esta línea, que es el ingreso por ventas, ¿cierto? Este es el ingreso por ventas, pero ojo que este ingreso por ventas, ¿m? Cuando este ingreso por ventas eh, es esta línea, ¿no? ¿M? Cuando está, digamos, este es el ingreso por ventas. Y eso que tenemos acá más arriba es el costo operativo total, ¿sí? Empieza en 2000 y pues obviamente también tiene una pendiente positiva, ¿no? Porque a medida que se van aumentando las ventas, ¿sí? En las unidades vendidas, ¿sí? Pues obviamente, o sea, entre más cantidad se va produciendo, más o el costo operativo pues también va aumentando, ¿no? Entre más se venda, obviamente el ingreso por ventas va a ser mayor. Y Ahora ese llega un... punto de intersección, ese punto es Exacto, como el equilibrio, el punto de abajo exactamente. donde se cruzan las dos variables. Perfecto, es correcto. Este punto negro que dice aquí 500, ¿sí? Y que por aquí está como en 5000 unidades, ese es el punto de equilibrio. Ese es el punto exactamente donde la empresa no gana ni pierde. Alcanza a cubrir los costos fijos. ¿Sí? Bueno, costos y gastos fijos. Ok. Ujú, perfecto. Y todo lo que esté de allí para arriba son ganancias. De toda esta área, podríamos llamarlo color gris, ¿sí? Todo esto son ganancias, ¿sí? Porque mire que el ingreso está por encima del costo operativo total. O sea que, y mire que Ahí se va estaríamos ensanchando. hablando, doctor, solamente de las variables, las variables técnicas, por decirlo de alguna forma, o sea, los costos, gastos y los ingresos. Sí. Allí no podemos encontrar todavía una utilidad,
un beneficio antes de impuestos, simplemente es operativo el gráfico, ¿cierto? Digamos, eh, mire que esta área sombreada, ¿cierto? Sí, ¿Qué representa? Aquí dice utilidad operativa, utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Toda esta correcto. área de color gris me está mostrando la utilidad antes de intereses e impuestos o utilidad operativa. Y mire que se va ensanchando con el tiempo, ¿sí? Sí, Con el señor. tiempo no, con la cantidad de unidades vendidas, ¿sí? El más vende, más gana, Exacto. Mire, por pero ejemplo, esta manteniendo los altura. costos fijos, los costos y gastos fijos, porque si eso cambia, Ah, la claro, estructura modifica, ¿no? claro, claro. Estamos partiendo del hecho de que ese costo operativo total, pues digamos, sigue eh, la misma trayectoria. Ujú. Ok. Correcto. En esta plantilla 3, 4, doctor, que no la he podido mirar en verdad porque he estado pues aprendiendo mucho de la 3, no he podido mirar eso en esa, todavía la fase 4 no la he podido mirar en detalle. También debemos utilizar el Rig Simulator. Sí, ahí creo que es en el punto 3. Mejor dicho, en la última pestaña donde hay que calcular el grado de apalancamiento total y creo que considerando también impuestos, ahí están en color verde, donde le está mostrando, mire, cuando voy a utilizar el Resimulator, incluso la misma plantilla, la misma guía de aprendizaje de fase número 4 dice, tome esta celda como un ingreso, como un dato de entrada y como dato de salida, el famoso grado de apalancamiento total, Operativo. operativo total, no me acuerdo. Pero ahí está muy fácil de entender, eso no es problema. Ok. ¿Usted me podría, Néstor, ayudando, por favor, leyendo esta diapositiva? Grado de Claro. apalancamiento operativo. Grado de apalancamiento operativo. Espéreme, yo quito esto de aquí que dice el grado de apalancamiento operativo GAO es una medida numérica de apalancamiento operativo de la empresa. Puede derivarse usando la ecuación GAO igual a cambio porcentual en UAI sobre cambio porcentual en ingresos. El UAI, ese es incremento, doctor, antes de la UAI y antes del ingreso, ese es incremento. Siempre que el cambio porcentual en las UAI resultante de un cambio porcentual determinado en las ventas sea mayor que este último, existirá apalancamiento operativo. En otras palabras, siempre y cuando el GAO sea mayor que 1, hay un apalancamiento operativo. Caso de ejemplo de apalancamiento de Adobe. Adobe Systems, una de las empresas de software para PC más grandes de Estados Unidos, domina los mercados de programas de diseño gráfico, captura de imágenes, medios dinámicos y herramientas de autor. Los diseñadores de sitios web favorecen sus aplicaciones de software, Photoshop e Illustrator, y el programa Acrobat se ha convertido en un estándar para compartir documentos en línea. La capacidad de Adobe para manejar los gastos discrecionales ha permitido que la empresa mantenga sólidos sus resultados, pero tiene una ventaja adicional: su apalancamiento operativo, es decir, el uso que hace de los costos fijos operativos para acrecentar el efecto que tienen los cambios producidos en las ventas sobre las utilidades antes de impuestos e intereses. Adobe y otras compañías similares dentro de la industria del software incurren la mayoría de sus costos muy temprano en el ciclo de vida de sus costos, perdón, de sus productos. Durante la etapa de investigación y desarrollo, así como en las primeras fases de comercialización, los costos de desarrollo iniciales son fijos y los costos subsiguientes de producción son prácticamente nulos. Las economías de escala son enormes. Una vez que una compañía vende las copias suficientes para cubrir sus costos fijos, la mayor parte del efectivo incremental se convierte en ganancias, como se evidencia en la tabla siguiente en 2007, 2010 y 2012. El apalancamiento operativo
magnificó el incremento de las UAI de Adobe. Por otro lado, en el año 2009 también magnificó su disminución. Gracias, Néstor. Ok, doctor. Qué pena con usted que estaba sonándome y Tranquilo, me tranquilo. demoré un poco. Antes, doctor, esta lectura interesante. Aquí hay un tema al final, digamos ya en la parte final, que menciona algo que dice que en los procesos de en las etapas de investigación y desarrollo, hay Ujú. unos costos y que los costos subsiguientes de producción son prácticamente nulos. ¿Eso es común en las empresas productivas? Tecnología. Sí, claro, eso es súper común. En las empresas de software, los costos, los primeros costos para desarrollar las tecnologías y todo eso son muy, 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 muy elevados. Entonces, por eso la nueva tecnología es tan costosa, ¿sí? Ya, Adquirirla, porque las primeras unidades, ya digamos las primeras ventas, bueno, las primeras ventas podemos hablar de, no sé, 5 millones de unidades, ya con que la empresa logre esas ventas, alcanza a cubrir sus costos y gastos fijos, digamos que ese es el punto de equilibrio, y ya lo demás que gane es ganancia. Ya las ya. ventas después de ese punto de equilibrio son ganancias, no tiene pérdidas. Exacto. Y ellos tienen formas de pagar impuestos que también son especiales. Entonces, Ah, pero, como... ¿ah? o sea, doctor, además de eso, digamos, este tipo de empresas tienen como una inversión muy fuerte al comienzo, ¿cierto? Pero ya Exacto. posteriormente ya el tema se vuelve ya más ganancial. Correcto. Digamos, lo que yo le comentaba. Entonces, hablemos de Samsung. Las primeras 5 millones de unidades que vendan son bastante elevadas, ¿sí? Hacen una publicidad grande, venden el producto, listo. Ya después de las primeras 5 millones de unidades vendidas, entonces ellos pueden llegar y bajar los precios. ¿Por qué bajan los precios? Porque ya cubrieron sus costos y gastos fijos, ya lo que venden de allí para adelante, digamos que va a ser una ganancia asegurada, ¿sí? Asegurada, porque ya cubrieron sus costos fijos y, y por tanto pueden ofrecerlo a precios más bajos, además porque eh, a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? O sea, mientras venden esas 5 millones de unidades a nivel mundial, um, eso, eso va a permitirles, eh, por ejemplo, ofrecerlas, estos productos en mercados donde los, la capacidad de compra es más baja, ¿sí? Pero obviamente se vende menos. Estamos hablando de África, países de África, de Latinoamérica, ¿sí? Etcétera, etcétera. El primer mercado donde ellos van a ofrecer esos productos y que los pueden ofrecer más caros y que saben que les van a comprar es Europa y Estados Unidos. Uh -huh. Ok, gracias. Bueno, bueno, bueno. Y que ellos también tienen la posibilidad de, por ejemplo, depreciar más rápidamente sus activos, ¿sí? En forma acelerada. ¿Mm? Y ellos todo el tiempo están haciendo lo mismo. Entonces ellos dicen, con que yo consiga las primeras 5 millones de unidades de ventas, entonces me voy a dedicar a sacar un nuevo producto con una nueva tecnología y por ahí me gasto un año desarrollándolo y vuelvo a hacer algo similar al anterior. Y así van haciendo, lanzando productos pues tecnológicamente avanzados donde alcanzan a cubrir sus costos y gastos. Ya lo demás, digamos, son como un poquito más de ganancias y así están todo el tiempo. Ah, ok. Estas empresas, doctor, estas empresas
como lo mencionan allí, estas industrias de altas superficies y empresas que son unos monstruos en el mercado, Sí. todas hacen sus simulaciones de riesgo siempre. Yo sí creo, sí, Ya. sí. Mm, mm, Aquí en Colombia, el único caso que yo he visto que perdieron fue la francesa, ¿cómo es que se llamaba? eh, La francesa, ¿cuál sería? Es que se me- Esta de Macro. No, no, Macro sigue ahí. Macro es de holandeses. Ah, Macro Mm, irlandeses. Y ah, esta, que tenía un símbolo azul con rojo, que todavía están en España, por cierto. Que ellos, Jumbo los adquirió. Jumbo chileno. ¿no es Carrefour? Carrefour, correcto. Ah, Carrefour, Esa sí. es, Carrefour. Esta empresa, doctor, esta Pricemar, ese es americano, ¿cierto? Sí, Pricemar es americano, correcto. Ujú. Mire que Carrefour es la única que le ha ido mal y yo no entiendo cómo. No entiendo cómo. Creo que ¿Sí? hicieron unas proyecciones demasiado ambiciosas. Ah, No, ok, no conocían bien el mercado colombiano. Eso ya. fue lo que Ellos, pasó. me dice que ¿dónde eran, doctor? Eso es Franceses. ojo con lo siguiente. Originalmente es capital francés, pero aquí en Colombia los que tenían esa franquicia eran holandeses. ¿Hicieron algún holding o algo así? Sí, de alguna forma los que le metieron la plata fueron los holandeses, pero les fue mal, entonces pues se lo vendieron a los chilenos, a Ya Jumbo. como Falabella. Ajá, Falabella también es chileno, correcto. Ujú, es correcto. Bueno, entonces yo sigo. Un incremento de 22,6% en las ventas de ¿Sigue 2007. o le colaboro, doctor? Bueno, si me puede colaborar, se lo Claro, sí, agradezco. sí, porque para que no se esfuerce allí. Dice, graba apalancamiento operativo. Un incremento de 22,6% en las ventas de 2007 produjo un crecimiento del 39,7% en las utilidades antes de intereses e impuestos. Pero en 2009, mientras la economía se por una severa recesión, los ingresos de Adobe se desplomaron. El efecto del apalancamiento operativo fue que las utilidades se redujeron aún más rápido, alcanzando una caída de 5,5%. Y apalancamiento operativo. Los cambios ocurridos en los costos fijos operativos de forma significativa del apalancamiento operativo. A veces las empresas alterar la mezcla de costos fijos y variables en sus operaciones. Por ejemplo, una podría realizar sus pagos de arrendamientos con montos fijos en lugar de hacerlo como un porcentaje de sus. También podría retribuir a sus representantes de un salario fijo y un bono, en lugar de hacerlo a través de costos actuales sobre las ventas. Las alteraciones provocadas por el cambio de los costos operativos fijos sobre el apalancamiento operativo quedarán mejor ilustradas con un ejemplo más sobre la experiencia de Cheryl Posters. Ejemplo 3. Imagine que Cheryl Posters elimina las comisiones por ventas e incrementa los salarios. Este cambio genera una disminución de del costo variable por unidad de 5 a $4,5 y un incremento de los costos fijos de 2.500 a $3.000. Aunque las utilidades antes de intereses e impuestos de 2.500 a nivel de ventas de 1.000 unidades no se modifican a raíz de la modificación de la estructura de capital. En la figura 6 se muestra que la empresa ha incrementado su apalancamiento operativo al aumentar los costos fijos, reducir los variables con la sustitución de los valores apropiados en esta ecuación. GAO
al nivel base de ventas igual a Q por PB menos CB, dividido Q por PB menos CB, menos CF igual al GAO. Al nivel base de ventas de 1000 unidades se convierte en GAO a 1000 unidades, y bueno, la generación de la fórmula 2.2. Comparando este valor con el GAO de 2.0 antes de aumentar los costos fijos, resulta claro que entre más altos son los costos fijos operativos de la empresa en relación con sus costos variables operativos, mayor es el grado de apalancamiento operativo. De acuerdo con la nueva estructura de costos, un cambio del 50% en ventas provocaría un cambio de 110% en las utilidades antes de intereses e impuestos. Correcto. Doctor, esa parte que menciona arriba, el ejemplo número 3, Sí. donde habla de que podemos darle a una persona que está en el staff de ventas, que uno no le diga, te voy a dar una comisión, te doy un bono. ¿Eso cómo opera, doctor? En la vida real es algo común? Sí, sí. La idea de darle un bono simplemente es decirle, no le enlazo esto laboralmente, es más o menos la figura. Legales no lo sé, pero en términos financieros es un bono, como también para asegurar de que cumpla con la meta para poder acceder a ese bono. Ya. ¿No? El bono es dinero, ¿cierto? Sí, es un documento que la persona puede redimir sí, por dinero o por algún servicio o pagar, sí, al estilo, ¿se acuerda de esos papelitos con los que pagaban algunas personas su sueldo que se llamaban los... El SOESPOSA, SOESPO. eso, eso, Ajá. correcto. También me llama la atención, doctor Andrés, cuando habla de que dice que cuando yo incremento los costos fijos, ¿eso Ujú, quiere decir que que mi capacidad instalada está cambiando? Si los costos ujú. fijos se aumentan. Sí, Ok, por alguna razón que la empresa no puede manejar, no sé, aumentaron los servicios públicos o aumentó los salarios, etcétera, etcétera, eso automáticamente sube los costos fijos. ok. Ujú. Bueno, apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero es el resultado de la presencia de costos fijos financieros que debe pagar la empresa. Utilizando el marco conceptual de la figura 6, podemos definir el apalancamiento financiero como el uso de los costos fijos financieros para acrecentar o aumentar los efectos que tienen los cambios en las utilidades antes de impuestos e intereses sobre las ganancias por acción de la empresa. Los dos costos fijos financieros más comunes son intereses sobre la deuda y dos, dividendos de las acciones preferentes. Estos gastos deben ejercerse independientemente de que esas utilidades antes de intereses e impuestos estén disponibles para pagarlos. ¿No? Aquí tenemos entonces en esta figura número 6 que dice apalancamiento operativo e incremento en costos fijos, vemos entonces como por ejemplo las ventas en unidades está comparando 500 ¿sí? con 1000 y 1500. ¿Mm? Entonces, ¿cómo se ve? Ventas en unidades, ¿no? 500 son unidades, 1000 unidades y 1500 unidades. Luego, al multiplicar esas unidades por los precios, pues nos da un ingresos por ventas de también tres casos. En el caso de 500 unidades, pues sería 5000, en el siguiente sería 10,000, en el siguiente 15,000. Menos, dice allí, menos, costos variables operativos, 2,250 para cuando son 500 unidades, 4,500 para cuando son 1000 unidades y 6,750 cuando son 1,500 unidades. Y también menos los costos fijos operativos. Son fijos, ¿no? Entonces serían 3,000 para los tres casos. Para cualquiera de los tres casos es 3,000. Y mi utilidad antes de intereses e impuestos, el famoso Y, para el caso que sea unas ventas de tan solo 500 unidades, nos generaría una pérdida operativa de 250. En el segundo caso, que las ventas son 1,000 unidades, daría una ganancia de 1,500. Y para el caso de unas ventas de 1,500 unidades,
me daría unas ganancias operativas, utilidades operativas de 5.250. Entonces vemos cómo al aumentar las ventas de 1.000 a 1.500, ¿sí? Cómo se generó un aumento del 110% en las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Y por qué? Porque las unidades vendidas pasaron de 1.000 a 1.500, o sea, un 50% de incremento. Un 50% de incremento en las unidades vendidas me generó un incremento del 110% en las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Cierto? Sí, señor. Bueno. Ahora tenemos este ejemplo 4 tiene que ver con la figura 7. Dice, Ken Foods, una pequeña empresa dedicada a la comercialización de comida asiática, espera producir utilidades e intereses e impuestos por 10.000 dólares en el año en curso. La compañía tiene un bono por valor de $20.000 y tasa de interés cupón anual del 10%. Además, tiene en circulación 600 acciones preferentes que pagan $4 de dividendos por unidad, o sea, por acción. La tasa anual sobre el bono es de $2.000, ¿sí? Este es el mismo cupón, ¿no? El 10% del valor de ese bono, pues son $2.000. Ese sería el cupón. Los dividendos anuales sobre las acciones preferentes ascienden a $2.400. Ah, ok. Listo. ¿De dónde salen esos $2.400? Y autorizan $4 por acción, ¿sí? Y están suponiendo aquí que hay 600 acciones, pues eso me da $2.400, ¿cierto? En esta figura 7 se presentan las ganancias por acción, ¿sí? Aquí tenemos ganancias por acción, ¿sí? Hay, obviamente, como en el anterior, 3 escenarios. Cuando la utilidad operativa son 6.000, cuando la utilidad operativa son 10.000 y cuando la utilidad operativa son 14.000, ¿sí? Para el caso cuando la utilidad operativa son 6.000, las ganancias por acción son de 1.000. Perdón, no, qué pena. En este caso no hay ganancias por acción, es cero, pero si ese es cero, yo voy Que a sigue si es calcular 2.000. ¿Cómo? La que sigue si es 2.000 y la que sigue después Correcto, 4.000. correcto. Entonces, si a cero yo lo divido entre 1.000, pues obviamente me da cero. Ahora, si a 2.400 lo divido entre 1.000, ahí sí me da 2,4, ¿sí? Que es bueno, 2,4 sería que exactamente, si yo agarro las ganancias si yo agarro la utilidad antes de intereses e impuestos y lo divido en la ganancia, entre ganancia por acción, ¿eso qué me da? Utilidad, ¿cuál es, doctor? La utilidad dividida la ganancia por... No. ¿Cuál me dijo? Mejor dicho, las ganancias disponibles para accionistas comunes, si eso yo lo divido entre ganancias por acción, ¿qué me está dando? 2.4. ¿Qué querrá decir? O sea, ganancias disponibles por acción contra ganancias por acción. O sea, como el valor, lo que representa esa parte específica del total de las ganancias. Mire lo siguiente, esto que tenemos aquí, estos valores de ganancias disponibles para accionistas comunes, ¿sí? O sea, la Sí, plata que hay disponible para los accionistas, para el caso de cuando la utilidad operativa son de 6.000, es cero. Para cuando son 10.000 es 2.400. Y para cuando es 14.000 es 4.800, ¿cierto? Y yo le pregunto, ¿por qué estamos dividiendo cada uno de esos valores de esas ganancias disponibles para accionistas comunes entre 1.000? ¿Por qué entre 1.000? porque es que acá utilidades, a ver, ¿por qué entre 1.000? Bueno, espera un momentico, doctor, yo amplío aquí. Mira una cosita acá arriba. Déjame ver si acá estamos hablando, no, son 1.600.
Entre 1000. Espéreme, doctor, yo me ubico aquí. Espéreme que no capto aquí ese 1000. ¿A qué refiere? Este 1000. A ver. Sobre Me acabo de 1000. dar cuenta, que hay un errorcillo acá. Pero no No estoy por encuentro ahí sí. la razón, doctor, la verdad. No, no hay. Es porque no era 10.000, acá era 1.000. Es por eso. Es un error mío. Esto. Dice, espera producir utilidades antes de intereses e impuestos por $1.000 en el año en curso. ¿Sí? Entonces, por eso, como eso es lo que él espera producir, pero realmente la ganancia disponible para los accionistas comunes, obviamente, varía dependiendo de esas UI Claro, proyectadas. Entonces, por eso, ¿sí? se Por ejemplo, divide para este sobre primer 1000. caso es 0 entre 1.000, en el segundo caso son 2.400 entre 1.000 y en ese tercer caso es 4.800 entre 1.000. ¿Ok? Ya. ¿Listo? Sí. ¿Le leo El ahí? efecto de la... Sí, sí, por favor. Ok. Aquí ya le coloqué aquí, minimicé. Listo. Grado de apalancamiento financiero. El efecto del apalancamiento financiero es tal que un incremento en las UAI de la empresa ocasiona un aumento más que proporcional en sus ganancias por acción. Por otra parte, una disminución de las utilidades antes de intereses impuestos de la compañía provoca una reducción más que proporcional en el GPA, en la ganancia por acción. Medición del grado de apalancamiento financiero. GAF, el grado de apalancamiento financiero, es una medida numérica de apalancamiento financiero de la empresa. Su cálculo es muy similar al del grado de apalancamiento operativo. Un método para obtener el GAF es GAF igual cambio porcentual en GPA sobre el cambio porcentual en UAI. Siempre que el cambio porcentual en las GPA, ocasionado por un cambio porcentual determinado de las UAI, sea mayor que el cambio porcentual en estas últimas, existirá apalancamiento financiero. En otras palabras, siempre que el CAF es mayor que 1, hay apalancamiento financiero. Una fórmula más directa para calcular el grado de apalancamiento financiero a un nivel base de utilidad antes de interés e impuestos se presenta en la ecuación 3.7. Las variables son impuestos y dividendos preferentes, DP, beneficio fiscal I menos T. En el denominador, el término 1 sobre 1 menos T convierte el dividendo de acciones preferentes después de impuestos a un monto antes de impuestos. Esto por consistencia con los demás términos de la ecuación. GAF al nivel base de UAI igual UAI sobre UAI menos 1 menos DP 1 sobre 1 menos T igual 3.7. Con lo siguiente, esto no es un 1, esto es la I de impuestos. Ah, ok, ¿Sí? perdón. Y esto se llama el escudo fiscal, 1 menos T. O sea, 1 Ese es menos la uno menos la tasa, tasa de impuesto. menos la tasa de impuestos, correcto. Que en inglés son taxes. Ajá. Una pregunta, doctor Andrés, ahora que usted habla de cupón, cuando habla de cupón, ¿eso es una tasa, es un indicador, una tasa de interés, o es un Es una tasa de porcentaje? interés. Es un porcentaje, correcto. Es un porcentaje sobre el valor nominal del bono. Ok. Ujú. El bono tiende a ser algo mucho más favorable en términos de tasas de interés, ¿es correcto? El bono, el bono es un mecanismo para financiarse la empresa, ¿sí? La empresa adquiere una deuda con los tenedores de sus bonos. A diferencia de las acciones, los bonos tienen la ventaja de que si la empresa se llega a liquidar, los primeros que le pagan es a los tenedores de los bonos. ¿Ok? Mm, Ok, para el caso este del GAF, entonces cambio porcentual es el mismo delta, ¿no? O sea, porcentaje de variación en GPA
dividido porcentaje de variación en utilidad operativa o utilidad antes de intereses e impuestos. Esto que habíamos calculado acá en el anterior diapositiva, esto que está acá, esto que está acá, este 0, 2.4 y 4.8, es el apalancamiento financiero. Ok, doctor, ¿cuál sería la diferencia allí entonces? Porque él menciona que cuando es mayor que 1, estamos hablando de apalancamiento financiero. No, sí, perdón. De En que el caso siempre que el GAF anterior, es mayor que 1, ajá, hablamos de apalancamiento financiero. ¿Por qué, doctor Andrés? por eso, la, porque la empresa está, ¿qué significa ese 2.4? ¿Sí? Esto de arriba son ¿qué? Utilidades antes, utilidades antes de intereses e impuestos, ¿o qué es? Utilidad antes de interés, pues, esa no es la ganancia, doctor Andrés, la ganancia por Exacto. acción, Es otra forma de calcularlo. En este caso son ganancias o utilidades por beneficios. distribuir a los accionistas, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos, ese es el monto total. Ese es el monto total que se va a distribuir a los accionistas en forma de dividendos, ¿sí? Lo podemos ver desde este punto de vista. Cuando lo dividimos entre eh, las utilidades antes de intereses e impuestos esperados, ¿sí? Entonces nos está mostrando que la empresa estaría utilizando como mecanismo de financiamiento esas utilidades, no, pero en esas ganancias disponibles para el accionista, pues podrían ser un mecanismo para un apalancamiento financiero. Eso es lo que está mostrando. Ok. Bueno. El grado de apalancamiento total. ¿Le leo, doctor? Sí, por favor. El grado de apalancamiento total. También podemos evaluar el efecto combinado de los apalancamientos operativo y financiero sobre el riesgo de la empresa, para lo cual utilizamos un marco similar al empleado para desarrollar los conceptos individuales de apalancamiento. Este efecto combinado o apalancamiento total puede definirse como el uso de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para acrecentar los efectos que tienen los cambios en las ventas sobre las ganancias por acción de la empresa. Por consiguiente, el apalancamiento total puede interpretarse como el impacto total de los costos fijos en la estructura operativa y financiera de la organización. Ejemplo 3. Cables INC, una empresa fabricante de cables para computadora, espera tener ventas de 20.000 unidades a $5 por unidad para el año próximo. Por otro lado, debe cumplir las obligaciones siguientes: costos variables operativos de $2 por unidad, costos fijos operativos los de $10.000, intereses de $20.000 y dividendos de acciones preferentes de $12.000. La empresa está sujeta a una tasa impositiva del 40% y tiene 5.000 acciones comunes en circulación. En la figura 8 se presentan los niveles de ganancias por acción asociados con las ventas esperadas de 20.000 y 30.000 unidades. Muestra que a consecuencia de un incremento del 50% en las ventas de 20.000 a 30.000 unidades, la empresa experimentará un aumento de 300% en las ganancias por acción, de 1.20 a 4.80. Aunque no se muestra en la figura 8, una disminución de 50% en las ventas ocasionaría, por el contrario, una reducción del 300% en las ganancias por acción. La naturaleza lineal de la relación del apalancamiento tiene que ver con el hecho de que los cambios de igual magnitud y en direcciones opuestas en las ventas
dan como resultado cambios de igual magnitud en la dirección correspondiente en las GPA. Para este momento debería ser evidente que siempre que una empresa tenga costos fijos operativos o financieros en su estructura, existirá apalancamiento total. Medición del grado de apalancamiento total. El GAT es una medida numérica de apalancamiento total de la empresa. Se calcula de manera similar a los apalancamientos financiero y operativo. Un método para medir GAT es el siguiente: GAT, cambio porcentual en GAP, dividido cambio porcentual en ventas. Correcto, sería entonces grado de apalancamiento, espere, ¿qué dijimos que era GAP? Él habla de la combinación de los GAP. dos apalancamientos cuando habla de apalancamiento total. ¿Es correcto? Sí, sí. Pero espere un momento. Operativo. Bueno, aquí me equivoqué. Ay, vamos a corregirlo de una vez. No es Gap, que es la marca de ropa. No, es Ah, sí, ganancia por GAP es acción. marca de ropa. No, es ganancia por acción. Ganancia por acción. Ahí, este sí. Ahora sí. Entonces sería cambio porcentual en ganancias por acción dividido cambio porcentual en ventas. Y vamos a ver aquí esta tabla, ¿sí? ¿Cómo dice entonces que se calcula el GAT? Entonces, variación en ganancias por acción. Mire cómo pasó de 1.2 a 4.8, es decir, hubo un incremento del 300%, ¿sí? Por eso tenemos aquí en el numerador, ¿sí? Más, porque es una variación positiva del 300%, dividido variación porcentual en las ventas. Y la variación porcentual en las ventas, mire que pasó de 20,000 unidades a 30,000 unidades, ¿sí? O sea, un incremento del 50%, y por eso entonces aquí en el denominador del GAT está más 50%. Si yo divido 300% entre 50%, me da 6. Hay otra forma básica, clásica y normal y más sencilla de calcular el GAT, que es simplemente multiplicar GAO por GAF. ¿Cuánto da 1.2 por 5, Ernesto? Tiene que dar 6. Tiene que dar 6. 6, ¿no, doctor? Sí, correcto. Correcto. Esos 300, doctor, este GAT, graba apalancamiento total que combina el operativo y el financiero. Acá en Uh-huh. los 300% es el incremento que se generó el denominador es en las ventas, ¿cierto? Y el otro es el Exacto, el incrementado en la ganancia denominador por es en las acción. ventas, la variación en las ventas y el numerador es la variación en las ganancias por acción. Y mire que Ya, la variación en las ganancias por acción fue del 300%, porque pasó de 1.2 a 4.8. 4.8. De lo que hemos visto, doctor, todo esto se puede manejar tal cual, ¿cierto? Aquí no necesitamos simulador.
Lo que pasa es que el análisis es el, el- el que va a tener en cuenta qué pasa si es una especie, en esa plantilla lo que usted va a hacer es una especie de análisis de sensibilidad, porque le Ok. dice, mire, ¿qué pasa si ahora los costos fijos aumentan un 50%? Ah, ya, 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 ya. Bueno, esto lo acabamos de ver, que el GAT también se puede calcular como el producto de la multiplicación de GAO por GAF. Ya. ¿Ok? Bueno, empecemos En- ahora con punto de equilibrio y punto de indiferencia. ¿Le leo? Empiece, por favor. Sí, por favor. Bueno, punto de equilibrio y punto de indiferencia. El punto de equilibrio o punto crítico es el nivel de ventas en el cual los ingresos totales igualan los costos y gastos totales. Este resultado no genera utilidades ni pérdidas para la empresa. Este punto ayuda a evaluar la viabilidad de proyectos, determinar el mínimo a vender para no ganar ni perder, determinar costos, planear presupuestos y poder evaluar los riesgos financieros. El punto de indiferencia es la cantidad de producción o venta donde cualquier alternativa, en este caso dos, generan el mismo beneficio neto. Sirve para poder hacer un comparativo de opciones, optimizar los recursos de la empresa, planificar de manera estratégica dentro de la empresa y evaluar la rentabilidad de proyectos. Los dos conceptos son esenciales en la toma de decisiones empresariales, ya que permiten evaluar la viabilidad y rentabilidad de las opciones que se tienen, ayudando a las empresas a tomar decisiones con información adecuada y estratégica. Facilitan la identificación y administración de riesgos financieros, optimiza la estructura de costos, planifica y presupuesta de una manera más precisas. La efectividad de estas herramientas mejora la capacidad de la empresa para adaptarse a condiciones de cambio en el mercado y busca maximizar la rentabilidad, apegándose en todo momento a una gestión financiera sólida. Los conceptos de punto de equilibrio y el punto de indiferencia permiten a las empresas poder evaluar su rendimiento financiero y les proporcionan elementos muy importantes para su planeación financiera, que es un elemento básico para la toma de las decisiones. El punto de equilibrio, considerado también como una herramienta de análisis financiero, determina el nivel de ingresos necesarios para poder cubrir todos los costos operativos, esto es, los gastos de departamento de administración y los gastos del departamento de ventas sin generar ni perder ni pérdidas ni utilidades. Correcto, muy bien. Ahora, dicho de otra forma, es la cantidad que la empresa debe tener de ingresos para no ganar ni perder. La evaluación de la rentabilidad y la viabilidad de un proyecto o la operación de la empresa representan aspectos fundamentales en la toma de decisiones. Ambos conceptos, el punto de equilibrio y el punto de indiferencia, brindan información valiosa para evaluar el desempeño y la rentabilidad de un negocio. Por lo tanto, son herramientas esenciales para la toma de decisiones empresariales. Por lo tanto, una vez los ingresos rebasen a los costos y los gastos, pues estaremos entrando en el área de las utilidades. Por otro lado, el punto de indiferencia se utiliza para poder comparar diferentes opciones de costos o estructuras relacionadas con la operatividad de negocio. Este concepto es el punto de partida para que las empresas puedan determinar el nivel de ingresos en el cual dos alternativas de costos y gastos representan el mismo impacto financiero, permitiendo a los gerentes o a las personas que toman las decisiones dentro de la empresa, pues elegir la opción que mayor beneficio le represente a la entidad económica, considerando en todo momento las condiciones del mercado y la estrategia empresarial. Vemos aquí la fórmula del punto de equilibrio. Punto de equilibrio va a ser igual PBU, que es el precio de venta unitario, multiplicado por X, que pues son las cantidades, ¿sí? Las cantidades que se están vendiendo, menos CBU, que es costo variable unitario, multiplicado también por esa X, menos CF, que son los costos fijos. Entonces, el punto de equilibrio es una herramienta útil para determinar si una nueva inversión, tu producto o estrategia de mercado es viable desde el punto de vista financiero. También puede utilizarse para evaluar la eficiencia operativa y la capacidad de una empresa para enfrentar cambios en el entorno económico.
El punto de indiferencia es el nivel de producción o ventas en donde dos opciones de inversión o financiamiento generan el mismo beneficio o rentabilidad. Este concepto es relevante cuando se enfrentan decisiones que involucran dos o más alternativas de inversión o financiamiento y se busca determinar cuál es la opción más conveniente. El punto de indiferencia se calcula comparando las estructuras de costos y los ingresos generados por cada una de las alternativas. La fórmula general de ese punto de indiferencia es punto de indiferencia en unidades igual a PBU, que es precio variable unitario, en este caso para el proyecto A, multiplicado por las cantidades de ese proyecto A, menos costo variable unitario, multiplicado por las cantidades de ese producto A o por ese proyecto A, menos CFA, ¿sí? Costos fijos de ese proyecto A. Y eso lo igualamos con precio de venta unitario, ¿sí? Del proyecto B, multiplicado por las cantidades de ese proyecto B menos costo variable unitario, el proyecto B multiplicado por cantidades de ese proyecto B menos costos fijos del proyecto B. ¿Mm? Entonces representa, son dos ecuaciones que estamos igualando, ¿no? Representa las ecuaciones del punto de equilibrio igualando las opciones A y B. El análisis del punto de indiferencia permite evaluar el riesgo y la rentabilidad de diferentes opciones de inversión o financiamiento y además ayuda a identificar qué alternativa es más adecuada para la empresa, considerando sus objetivos y necesidades específicas, así como su capacidad para asumir riesgos. Ejemplo práctico. Una empresa dedicada a la producción trabaja actualmente con una maquinaria que adquirió hace tiempo. Se encuentra en la disyuntiva de continuar trabajando con ella o adquirir una nueva maquinaria. Los datos históricos y proyectados con la adquisición de esa nueva maquinaria son los siguientes. Ahí lo tenemos. Para la opción A, precio de venta 2.500, perdón. Precio de venta 2.500, vamos a poner que son dólares. Costo variable unitario $1.300 y costos fijos $600.000. Para la maquinaria nueva, que sería la opción B, el precio de venta son $2.500, los costos variables unitarios son $900 y los costos fijos son un poco más altos, $950.000. El adquirir la nueva maquinaria beneficia en los costos variables por la nueva tecnología, pero incrementa los costos fijos, ¿sí? Mire que sería $950.000. Las dimensiones son mayores, ¿sí? Y requiere un espacio mayor. Primero calcularemos el punto de equilibrio de cada una de las opciones, o de cada una de las opciones, sustituyendo los valores en la fórmula del punto de equilibrio. Vamos entonces con el cálculo para la maquinaria actual, o sea, la opción A. Decimos que 2.500, ¿sí? Que es el precio de venta, 2.500X, ¿sí? Por esas cantidades, precio por cantidad, menos 1.300 por la cantidad X, ¿sí? Menos 600.000 igual a 0, ¿sí? Vamos haciendo entonces la operación, restamos las X, 2.500 menos 1.300 me da 1.200X, menos 600.000 igual a 0, pasamos este 600.000 negativo al otro lado como positivo, despejamos la X, nos da 500. Entonces, vendiendo 500 unidades, se cubre el punto de equilibrio con la maquinaria actual, ¿sí? Esto es, los ingresos serían iguales a los costos y los gastos, o sea que la empresa no tenía utilidades ni tampoco pérdidas. Hacemos la comprobación, ingresos totales de los 2.500 por las 500 unidades, eso me da 1.250.000, menos los costos totales, que serán los 1.300 por esas cantidades que acabamos de despejar y de conocer que son 500, sería 650.000, diferencia entre ambos 600.000, y a esos 600.000 le quitamos los costos fijos, costos y gastos fijos también de 600.000, nos tiene que dar 0, ¿no? El resultado neto nos da 0. Y aquí tenemos la gráfica, ¿sí? Tenemos en color rojo, ¿sí? El costo variable y en color azul el costo fijo, ¿sí? Y ahí podemos observar que exactamente en este punto, que es exactamente 500 unidades, pues se cruzan los dos, ¿sí? El costo fijo con el costo variable. ¿Estamos claros? Sí, doctor, sí. Perfecto. Bueno, esta es la misma explicación que acabé de dar. Ahora vemos la Ese maquinaria. punto de indiferencia, disculpe, doctor Sí. Andrés, ese punto de indiferencia es la comparación entre dos opciones que venden lo mismo, que mantienen el mismo margen de beneficio. Podríamos decir que sí. Son 12 maquinarias
digamos que producen lo mismo, vamos a hacerle el supuesto, producen lo mismo. Ok. Claro que unos tienen una ventaja sobre la otra, ¿no? Que lo acabamos de mencionar. Aquí, por ejemplo, el costo variable unitario es más bajito en la maquinaria nueva, pero los costos fijos son mayores, ¿sí? Pasan de 600.000 a 950.000. Ya. Pero al final Entonces, el valor sigue, el beneficio es igual para ambas, aunque los componentes varían internamente. pues estamos calculando la cantidad de equilibrio, ¿sí? El El punto, punto de el punto equilibrio, de sí. equilibrio en términos de unidades y nos dio para la opción A 500 unidades. 500. Ahora vamos a ver para la opción B cuántas unidades nos da. Aquí tenemos el desarrollo y nos da 593,75, un poquitico más, ¿sí? Vender un Entonces, poco más. ¿sí? Vendiendo 593,75 productos, unidades, ¿sí? Dice allí, aclarando que no es posible vender fracción de producto. En este caso serían 594. Se cubre el punto de equilibrio con la maquinaria nueva. Esto es que los ingresos serían iguales a los costos y gastos y la empresa pues no tendría utilidades ni pérdidas, ¿sí? Aquí tenemos la comprobación, nos tiene que dar también un resultado neto igual a cero y también observamos allí que el costo variable, que es la línea roja, coincide con la azul, que es el costo fijo, ¿sí? Y resulta que ese punto donde se interceptan los dos ya no es 500, sino en este caso son 594, ¿sí? O sea que habría que Mayor producir un unidades. poquito más. Habría que Sí. vender un poquito más, correcto. ¿Cierto? No he olvidado preguntarle algo y perdone que Sí. me aleje un poco de acá. Es que antes de que me olvide, doctor Andrés, ¿es posible que el EBITDA y el GIF me dé igual? No, esa pregunta no me la habían hecho. Que la generación interna de fondos sea igual Sí, al EBITDA. a la levita. Es que me ponía a pensar en un caso, digamos, como estaba haciendo el ejercicio, pues obviamente en medio de aprender, estaba tomando casos también de empresas que asesoro. Y fíjese que haciendo el ejercicio en una de esas empresas me Sí. daba igual. Sí, sí puede ser. Sí, Sí, sí puede ser. ok. Sí puede ser. Gracias. Ujú. Pues en ese caso lo que estaría señalando allí es que eh, todo, o lo que está mostrando, es que toda la generación interna de fondos eh, da el mismo valor que las utilidades antes de intereses, impuestos Ajá. y depreciaciones y amortizaciones. Sí, Sí, señor, sí. Y por eso le preguntaba, tenía la gran duda, pero en la realidad me da. sí, sí, sí puede ser, claro que sí. Ujú. Sí, correcto. Entonces, a continuación calculamos el punto de indiferencia sustituyendo los valores en la fórmula del punto de indiferencia, que ya hemos visto la fórmula, para terminar ese punto de diferencia, en este caso se igualan las ecuaciones de las dos opciones para resolverlo. Entonces tenemos allí el ejemplo, el de la opción A, que es la ecuación esa de precio de venta unitario por las cantidades, obviamente todo esto es del proyecto A o de la opción A, menos costo variable unitario por esas cantidades, menos costo fijo igual a lo mismo, pero para la opción B. Los costos fijos de la opción A son 600.000, los costos fijos de la opción B son 950.000, los costos variables de la opción B son 900 y los costos variables de la opción A son 1.300. Entonces, con estos valores, sustituyendo en las ecuaciones, ¿cierto? Pues aquí lo tenemos desarrollado y nos da 875. Entonces, las cantidades que me igualan los dos proyectos son 875, ¿sí? Ya, Ese sería que el punto de indiferencia para esos indiferencia. dos proyectos. O sea, ¿eso qué significa? ¿Cómo lo interpreta usted? Pues de los dos productos que hay que son características diferentes, pero que
pero que, pues, digamos que también, que se obtiene el mismo Digamos que resultado. son maquinarias que producen el mismo producto. Sí, Ujú. pero es decir, aunque tienen internamente circunstancias diferentes, arrojan el mismo resultado. Es más buscar cuál de los dos, digamos, financieramente me da igual, pero yo tendría que como tomar una decisión importante en saber cuál me puede Exacto. generar mayores beneficios, ¿Cuál le ¿cierto? beneficia? Es correcto. ¿Cuál le beneficia? Es correcto. Ujú. Es correcto. Entonces, dice allí, con lo anterior queda demostrado que si se logran vender 875 productos o unidades, ¿cierto? Pues da el mismo resultado con una maquinaria o con otra. Ahí estamos entonces en nuestro punto de indiferencia. A continuación se presenta un cuadro donde se muestra la sensibilidad de las utilidades que tendría en cada una de esas opciones, ¿sí? O sea, en la A y en la B, que permitirá ver el comportamiento que tendría considerando los diferentes escenarios de las demandas que podría tener el producto de la empresa. Mire entonces acá, con la maquinaria actual A, ¿sí? Y produciendo, vendiendo 500 unidades, ¿qué pasa? Vendiendo 500 unidades. Uh -huh. Mm, no, no, o sea, no se genera valor ahí, Exacto, exacto. No hay ganancias, no hay no hay ganancias. ganancias. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es el punto de equilibrio, ¿sí? Para la Punto de maquinaria equilibrio. A. En Claro. cambio, mire que cuando miramos, da cero cuando el punto de equilibrio es 593,75, ¿sí? Aquí también da cero porque este es el punto de equilibrio. En la máquina B, ¿no? Exacto. Pero mire lo siguiente, con 500 unidades en la maquinaria B, ¿qué tiene? Menos 150.000. Exacto, tiene una pérdida de 150,000. Y produciendo 593 unidades con la maquinaria A, Tiene un beneficio de 112.000 y punto de equilibrio en la B. correcto, tiene 112,000 de ganancias con la maquinaria actual A, ¿sí? Y con 875, que es la cantidad de unidades vendidas que iguala, ¿sí? O con la cual en ambos proyectos sería indiferente, ¿sí? Producir, en ambos casos se obtiene una ganancia de 450,000. ¿Mm? Ya. Si se producieran 875. Pero si yo lo pusiera a escoger entre A o B, ¿usted cuál escogería? Entre A o B. Pues yo creería, doctor Andrés, que el B me daría un mejor resultado. ¿Por qué el B? Pues mire que estoy viendo que después de ese valor que podría uno llamar como indiferencia, el que me da igual, Ujú. después vienen dándome unas variables mayores. Me va dando 1.130.000, 1.290.000 comparado con 1.089.060 del A. Pero ¿qué está mostrando acá? Esto es positivo y esto es negativo. Sí, digamos, hasta ahí, sí, pero al final, digamos, me estoy enfocando más, claro, ahí de pronto tal vez mi visual está errada, porque yo ya estoy mirando en las 1.400 unidades y en las mil Ah, trescientas ya lo unidades, entiendo. Ojo, ¿sí? suponiendo, si la economía se encuentra en una expansión, eso lo llamamos eh, o sea, que todo está fluyendo, todo está creciendo, Sí, ¿sí? Eso se sí, llama se está haciendo una política expansiva, ¿sí? En esa economía, usted tiene toda la razón. Al final, si se logran vender 1,400 unidades, pues es mejor con la maquinaria B. Pero claro, si, claro. pero si la economía no está en expansión, ¿sí? Sino que está en contracción o está ahí como intermedio, que Me voy con A, usted, exacto, que claro. no es seguro que logre vender ni siquiera o va a lograr un poquito más de 500, pues se tiene que ir por la alternativa A, por la opción A.
porque ya, con 593.75 ya consigue 112.500. correcto. Me Perfecto. gustó mucho también, doctor, ayer viendo esos videos que ya he visto tantos que hasta me confundo. Había un señor decía, él decía algo muy importante, ¿no? Decía, el riesgo hay que tenerlo y que uno de inversor siempre sabe que quiere ganar. Lo que tiene que ver es que que hay una probabilidad y hay una probabilidad de que algo suceda y que eso es lo que tiene que uno intentar prever, Sí, pero que es muy correcto. difícil saber qué va a pasar. Claro. Lo que tienen que mirar casi siempre son los tres escenarios: el optimista, el pesimista y el más Eso, probable. correcto. Eso es lo más. Y si uno ve que las cosas van mal, uno dice, bueno, voy a mirar el pesimista, qué me puede arrojar? ¿Me va a dar mucha pérdida? ¿Puede que no me dé pérdida? ¿O qué? ¿Sí? Y uno empieza Sí, entonces a hacer análisis de sensibilidad. ¿Qué tengo que cambiar para que en la situación más mala de la economía mejore. no me vaya tan mal o me vaya Ok, mejor? ok. Eso es. Correcto. Perfecto. Ahora le damos la estructura de capital, que esto también se lo van a preguntar. Si quiere, por favor, haga la Bueno, lectura. estructura de capital. La estructura de capital hace referencia a la sumatoria de los fondos que componen el capital de una compañía, los cuales son básicamente los fondos propios y o las aportaciones de capital de los socios, acciones preferentes, acciones comunes y utilidades retenidas, y los fondos provenientes de terceros, préstamos y créditos adquiridos. Es necesario anotar que solo hacen parte de la estructura de capital las obligaciones a largo plazo, debido a que tanto estas como el aporte de los socios hacen parte de la situación financiera de la compañía a largo plazo y por tanto servirán a la empresa para financiar operaciones y o inversiones en el futuro. Es importante aclarar que cada fuente que conforma la estructura de capital de una empresa tiene un costo diferente debido al tema del riesgo asumido por cada fuente de financiamiento. De tal forma que el costo de las acciones preferentes, el de las acciones comunes y el de las utilidades retenidas difiere entre sí y de igual manera el costo del patrimonio es diferente del costo de la deuda. Por ello, un aspecto de suma relevancia en las decisiones financieras de una empresa es determinar cuál es la estructura óptima de capital. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos, mire esta gráfica. Estas son las teorías modernas de estructura de capital. Tenemos la teoría de relevancia, tesis de relevancia, ¿Sí? de esos de 1963. MM significa Modigliani Miller. ¿Sí? Miller, un señor, un importante economista que ganó ¿cómo es de economía? Premio Nobel de Economía, ¿sí? Y Modigliani, americano, pero de origen italiano. Ambos entonces propusieron esta teoría de la relevancia, ¿sí? De la estructura de capital. Esto aplica para mercados imperfectos. ¿Mm? Y mire, por ejemplo, dice aquí, teoría moderna de la estructura de capital. Tenemos, cuando existen imperfecciones, ¿sí? Entonces se encuentran, o digamos, se plantearon bajo estos mercados imperfectos todas estas teorías. Entre ellas está la del trade-off, que se la están ahí consultando, se la están pidiendo que la analice dentro de la plantilla, y también la de Modigliani Miller, que es esta tesis de relevante. ¿Mm? Y hay unas variaciones, entonces, por ejemplo, considerando impuestos de sociedades, ventaja fiscal por deuda, eh, también tiene en cuenta, bueno, la primera, digamos, que planteó fue en el 63, que fue la tesis de relevancia. Luego le hicieron unas críticas y le hizo unos ajustes a esa tesis de relevancia y generó entonces esta tesis que llamó tesis de irrelevancia. ¿Sí? Pasó de relevancia 10 años después a la de irrelevancia. ¿Sí? Irrelevancia en la forma de
financiarse, que es irrelevante financiarse, según él, según ese momento de la historia, que daba lo mismo financiarse con deuda, con más deuda o con más capital, que daba exactamente lo mismo. Pero eso no es cierto en la vida real. Eso no es cierto en la vida real, porque existen factores que van a influir en esa decisión. Por ejemplo, lo que Los siempre costos de yo les... oportunidad, ¿no? Exacto, lo que estoy yo mencionando. Si la empresa llega a endeudarse demasiado, pues los riesgos se aumentan mucho y los bancos que anteriormente podían prestar con facilidad a esta empresa, pues van a cobrarle intereses más altos o no le van a prestar. ¿Por qué? Porque tiene un nivel de endeudamiento demasiado alto, ¿sí? Y eso pues va a Ok. afectar digamos, la operación de la empresa. ¿Ok? O sea, que la clave es leerse todo eso, digamos, leer las tendencias que cada economista propone e interpretar y poder analizar. Sí, yo se lo resumí acá. Mira, aquí dice. mm, Ah, sí. Posteriormente, Miller y Modigliani, o Modigliani y Miller, 63, sí, que fue la primera que ellos pusieron, que fue el de la relevancia, al introducir su modelo inicial, los impuestos de sociedades dieron marcha atrás, eso porque le hicieron varias críticas, dieron marcha atrás a sus preliminares conclusiones, sugieren que dado que la ventaja fiscal por deuda se puede aprovechar totalmente, lo ideal sería endeudarse al máximo, imagínense eso. Imagínense esa conclusión Ya. que uno se puede analizar en ese momento y dice, eso es loco, eso no es cierto, eso no es cierto. No obstante, otros estudios mostraban que este beneficio solo era parcial debido a que las empresas tienen opción a otros ahorros fiscales diferentes a la deuda y también por cierto efecto clientela que producen las imperfecciones del mercado. Eso, imperfecciones del mercado. Hay otras formas en que las empresas pueden conseguir recursos que no son exactamente, por ejemplo, trayendo más capital a la empresa, ¿sí? O recomprando acciones. Bueno, hay diferentes formas. Desde el contexto de mercados imperfectos surgen otras tres teorías. Son la teoría de irrelevancia de Miller, que fue la modificada en el 73, la teoría del trade-off, y la teoría de la jerarquía de preferencias. ¿Dónde está el de la jerarquía de preferencias que no la veo? Aquí está. Teoría de la jerarquía de preferencias, que esa es de Myers y Mahoof, Myers, Krasker y Narayanan. Y la teoría del trade-off dice allí existencia de una estructura de capital que compensa los costos y beneficios de la deuda. Entonces, esas teorías, ¿sí?, pretenden involucrar algunas deficiencias del mercado, como por ejemplo que las personas físicas pagan impuestos, que existen costos de dificultades financieras y que también se asumen unos costos de agencia y de información asimétrica, ¿sí? Esta información asimétrica es que algunos tienen información privilegiada que no tienen otros, ¿sí? Ok. Y eso obviamente influye en que si le va a resultar más beneficioso endeudarse más o eh, conseguir aumentar el patrimonio o el capital de la empresa. Bueno, eh, aquí hay una explicación sobre esa anomalía en el modelo de Modigliani-Miller. Eh, Miremos este párrafo, dice, la teoría económica de la información es el soporte de la cuarta imperfección. Esta ha sido explicada desde dos perspectivas. La primera, a partir de la ya mencionada teoría del trade-off, al considerarse que la aversión al riesgo del directivo, ¿sí?, o sea, del gerente financiero, como las señales que producen el mercado, la forma de financiación de la empresa, son dos fenómenos que influyen en las decisiones del directivo. Y ante la tentación de apropiarse al máximo de los beneficios fiscales que le proporciona un mayor endeudamiento, solo escogería un nivel moderado de este, ¿sí? O sea que aquí ya está refutando lo anterior diciendo, mire, no se vaya a endeudar hasta el máximo, ¿sí?, solo a un nivel moderado, ¿sí? Y la segunda teoría era la teoría de la jerarquía de las preferencias, que en contraposición a la teoría del trade-off,
considera que no existe una estructura óptima de capital y que la empresa opta primero por financiarse con recursos, ¿sí? O sea, con recursos propios, que menos problemas tenga por la simetría de información entre directivos y el mercado. Se va siguiendo un escalafón jerárquico, ¿sí? De preferencias cuando las fuentes más apetecidas pues se van agotando. Él dice, en esa teoría de la jerarquía de las preferencias, se menciona, primero inicie por tratar de financiarse de esta forma. Si no puede, entonces siga con esta otra. Si no puede, con esta otra. Y así. Bueno, Ok. listo. Y aquí es como una imagen que amplía un poco más la anterior. Usted me la regala grabada también, ¿cierto, doctor? Claro, claro, claro que sí. Sí. Bueno, importante esto. Tesis de Modigliani y Miller, la primerita del 58. ¿Cuál era su hipótesis? Son estos 5 puntos. Los mercados de capitales son perfectos. Esas son las hipótesis, los supuestos. Ya. No se tienen en cuenta los impuestos de beneficios de sociedades, que eso es loco porque claro que las empresas pagan impuestos y eso afecta, ¿sí?, la estructura de capital. Tercero, los inversores prefieren mayor riqueza, pero son indiferentes a que sea a través del precio de las acciones o dividendos. ¿Sí? Eso tampoco es cierto. Cuarto, las utilidades antes de intereses e impuestos esperadas, ¿sí? X, lo que sea, de las distribuciones de probabilidad de todos los inversores de una empresa son las mismas y permanecen constantes a lo largo del tiempo. Eso tampoco es cierto. Y quinto, todas las empresas pueden agruparse por clases homogéneas de rendimiento con igual o similar riesgo económico, lo cual es falso. Cada uno tiene un riesgo económico determinado, siendo perfectamente sustituibles las acciones de diferentes firmas que pertenecen a una misma clase de riesgo. Tampoco es cierto. También se supone una ausencia del riesgo en la deuda. Eso también es falso. Si hay mayor deuda, hay mayor riesgo. Aquí tenemos como explicado en fórmula de ecuación esa proposición o la primera proposición de Modigliani y Miller, ¿sí? ¿Qué significa cada una de las variables? Y en la demostración, esto lo puede ver con más detalle más adelantico. Aquí tenemos entonces el proceso de arbitraje, el posible proceso de arbitraje que se puede dar en la proposición 1 Modigliani y Miller, y haciendo obviamente su correspondiente pues explicación. Esta es la proposición número 2, que dice, el costo del capital propio es una función lineal del endeudamiento que se puede expresar así: costo del equity igual a costo de oportunidad más costo de oportunidad menos K sub I multiplicado por D sobre S. ¿Sí? No obstante, deja de serlo cuando el KI, vamos a ver antes que era el KI, ese creo que está por acá. Sí, aquí está. Cero es costo de capital medio ponderado. Ahí lo tenemos, costo de capital medio ponderado. Y K sub I es este. Es el tipo de interés nominal de la deuda, ¿sí? Entonces, ojo con lo anterior. K sub I es la tasa de interés nominal de la deuda, ¿sí? O sea, la tasa de interés que le cobra el banco a la empresa. Esa es la tasa de interés que le cobra el banco a la empresa. Y el K sub 0 es el costo de capital promedio ponderado, o sea, el famoso WACC, ¿cierto? Ok. Entonces, costo del equity va a ser igual a costo del WACC, costo promedio ponderado de capital, más costo promedio ponderado de capital menos costo de la deuda, la tasa de interés que le cobra el banco a la empresa, multiplicado por D sobre S. ¿Y qué es D sobre S? Pues D debe ser deuda. Esperen, revisamos. Sí, aquí lo tenemos. Valor de mercado de la deuda, y ese es el valor de mercado del capital propio. Ok. O sea, como quien dice, monto de deuda. No. Monto de la deuda
sobre monto del capital de la empresa. Sin embargo, dice, no obstante, deja de serlo, ¿sí? O sea, deja de ser una función lineal cuando esa tasa de interés o ese costo de la deuda aumente por la presión ejercida por los prestamistas ante un incremento de la deuda. Claro. Entonces, tan pronto llega a cierto nivel de endeudamiento, ¡pum! Ese costo de la deuda aumenta, ¿sí? Por lo tanto, el costo del equity, ¿sí? K sub E, reduce su crecimiento. Claro. Porque se vuelve más costoso. O sea, ese costo exigido de ese costo exigido del patrimonio de la empresa se vuelve más alto. Entonces, todos los rendimientos, todas las alternativas de inversión que la empresa pretenda llevar a cabo van a tener se les va a exigir un rendimiento por encima, ¿sí? O más elevado del que había anteriormente. Todo se compromete, ¿no? Exacto, exacto. Y en la proposición 3 de Modigliani Miller dice la tasa de retorno de un proyecto de inversión ha de ser completamente independiente de la forma como se financia la empresa y debe al menos ser igual a la tasa de capitalización que el mercado aplica a empresas sin apalancamiento y que pertenece a la misma clase de riesgo de la empresa inversora, o sea, o sea, el costo del, del WACC, costo promedio ponderado al capital. ¿Usted cree que esa tercera proposición es realista o no? Pues no sé, doctor, ahí ese tema me confunde un poco. Ojo, la tasa de retorno de un proyecto de inversión ha de ser completamente independiente de la forma como se financie la empresa. Si usted agarra un flujo de Ah, caja no, doctor. libre, No, 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 realmente no. O sea, pues todo depende de esas variables, ¿no? Como yo me financie, va a influir porque ahí van a haber unas tasas de interés y yo tengo que calcular si yo tengo una TIR para calcularla y debo tener en cuenta cuánto pago por el recurso financiero que me han prestado y el costo de oportunidad del inversor, pues tengo que mirar todas las opciones. Pero aquí dice que la tasa de retorno de un proyecto de inversión ha de ser completamente independiente de la forma como se financie la empresa. Yo creo que no. correcto, correcto. Correcto, y además si va a calcular BPN, ¿sí? Que es también una forma de evaluar, pero en términos monetarios, pues va a Los influir flujos de caja. muchísimo en el resultado en la tasa de descuento, correcto. Ya. La tasa de descuento. Y esa tasa de descuento por lo general se obtiene de qué? El La, costo del ta- capital. la tasa de descuento, eh, lo que el inversionista espera. El rendimiento mínimo exigido de ese inversionista, correcto. Ah, ok. Eso es. Dice allí que eso debe ser al menos igual a la tasa de capitalización que el mercado aplica a empresas sin apalancamiento y que pertenece a la misma clase de riesgo de la empresa inversora. O sea, como una especie de rendimiento mínimo exigido a las empresas que pertenecen a la misma, al mismo sector económico. Ajá. Pues es un supuesto bastante fuerte. Sí. Es bastante Pero fuerte. interesante el análisis, ¿no? Sí. Y mire que más abajito vienen los principales cuestionamientos a esa tesis tradicional y de irrelevancia de Modigliani y Miller. Ya. Ahí están todas las críticas, teorías basadas en mercados de capitales imperfectos, que ya vimos ahí los de, pues los que yo mencioné anteriormente. Y tenemos, tenemos el del 77, que es el más nuevo. Ese es importante que lo lea. El más nuevo. Ok. Sería como la tercera versión. Ya. Y ya no es de Modigliani y Miller, porque Modigliani se murió. Ah, sí. Qué pena, Ah, sí, creo que se murió como en el ah. 72. Entonces Miller fue el que le hizo un cambio y la Esa es nombró, la que pues, valida. ajá, como la modelo Miller del 77. Ujú. Hay que leer bastante, doctor, del tema. Sí, Sí. pero Ahí. digamos, espera,
plantilla, esperemos la plantilla. Aquí está, vamos a ver la plantilla. Ahí está. Entonces, va a colocar aquí precio unitario. La empresa que usted está analizando es de gas, ¿cierto? Promigas. Sí. Promigas. Entonces, averígüese cuánto es el precio unitario del... ¿Qué La utilizan? acción. ¿Bombona? Como una unidad métrica que ustedes utilizan para medir, sí, comunidades vendidas. ¿Ustedes qué utilizan comunidades vendidas? Allá ahí se utiliza mucho, es que no, como no es tan típico de producto como tal, sino más es Digamos, de, ¿ustedes utilizan bombonas o utilizan metros cúbicos? no, metros cúbicos es más común. Mm, entonces coloca ahí el precio unitario en metro cúbico de gas. Ah, ok, ok. ¿Mm? La unidad es lo de Entonces, menos, la unidad de no, no, no medida. de menos. Sí, eso no importa. Entonces, precio unitario de venta de ese gas, ¿sí? Del metro Ya, cúbico. Abajo sí, coloca el costo variable unitario de el metro cúbico de gas. ya, Y unidades vendidas, o sea, cantidad de metros cúbicos de ¿qué gas van a ver? vendidos. Ok, ¿Mm? Mete esa información ahí. Ahí ya aparece por defecto una valoración, un valor de la acción, ¿sí? Luego aquí coloca ¿qué? Costos variables, ¿sí? ya, Costos variables en términos monetarios. Y luego coloca costos fijos. ¿Cuándo qué? Cuando hay un escenario pesimista, un, digamos, más probable o base, ¿sí? y uno positivo. Y uno optimista de más 10%, correcto. Ah, bueno. Solo va a colocar información en los blancos. ¿Mm? Él le Así como calcula en la planilla 2. exacto. Él le calcula automáticamente el GAO, grado de apalancamiento operativo, y usted obviamente tiene que analizarlo. Aquí coloca entonces, o aquí se va a hacer el cálculo del grado de apalancamiento financiero. Acuérdense entonces que es necesario calcular los intereses, ¿sí? Generados, ¿sí? Entonces, usted agarra el estado, sí, el estado de resultados de Promigas, mira entonces bueno, él va, partiendo de esta información blanca, él va a colocar entonces cuál es la utilidad operativa, pero usted tiene que colocar aquí entonces cuáles fueron la cantidad de intereses que se pagó, ¿sí? Intereses de, de la Ah, deuda, ok. Ajá, ¿sí? sí. Para un escenario base, un pesimista y un optimista. ¿Sí? Y cuánto impuesto se pagó en un escenario base, cuánto en un pesimista y en un optimista. Ah, bueno, ok. Y él le saca automáticamente entonces el cálculo del GAF y el Ya uno GAT, lo pues usted ya interpreta. exacto, uno lo interpreta y ya sabemos que el GAT es simplemente el producto de GAO por GAF, entonces pues él automáticamente también lo calcula. Tenemos otra pestaña que es el teorema Modigliani-Miller, ¿sí? Entonces dice allí efecto del apalancamiento sobre la rentabilidad. Usted va a colocar entonces apalancamiento deuda sobre equity, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Pues simplemente divide. ¿Cuánto es el endeudamiento de la empresa? Chun. ¿Cuánto es el valor Sobre del el impuesto. patrimonio? Chun. Y esa división, ese es el apalancamiento. O sea, ah, sí, sí, RN, correcto. RNOA, ¿qué es? A ver, RNOA. RN, no, tiene que ver con algo Creo de que eso, rendimientos operativos. exacto. Rendimiento sobre los activos operativos netos. Se lo voy a poner ahí. Ese dato también me lo arroja a la empresa. Ah, bueno. Rendimiento sobre activos operativos netos. Lo coloca ahí entonces el valor y Ok, los gastos de intereses, ¿sí? ya. Y bueno, esta misma información la repite Y porque, hago la interpretación. exacto. Ok. Él debe calcular el WAC. Él debe calcular el WAC. Ah, bueno, ok. Doctor, una pregunta antes de que lo pierda. Ajá. Doctor, en la plantilla que de la vez pasada, del anterior punto 6, em, digamos, es igual que este, ¿no? Es similar porque solamente lo blanco es lo que se alimenta y lo demás uno lo Ajá. interpreta, ¿cierto? Sí, correcto, correcto. Ok. Y obviamente tienen que ir mirando ¿qué? La guía,
porque después de que usted coloca esta información inicialmente, en la guía, por ejemplo, le dice, mire, ahora los costos fijos, auméntelos un 50%. Ah, sí, ¿Qué señor, pasa sí, ahora? señor, ¿Mm? sí. No, me Bueno, toca estar muy, muy en la jugada, profe, porque tengo que mejorar las calificaciones iniciales, porque tengo que ponerle mucho empeño a esto. Mejor dicho, aquí, dedicado tiene a que, esto de pleno, no he podido leer los otros libritos que me gustan. tiene que lucirse explicando esto. Por eso también le voy a compartir las diapositivas. Con eso usted va a conocer bien de estos temas y va a poder hacer un buen análisis, que es la idea. Sí, señor, sí, Ok. señor. Y aquí en estructura de capital óptima, mire, estos que están en color verde son las de entrada y las de salida, en este Las caso, amarillas. las amarillas, sí. Ujú. Pero alimento las blancas. Las blancas, sí, correcto. ¿Qué es MC? Margen de contribución. ¿O será que sería porcentaje de margen de contribución? Sí, que es un índice, ¿no? Es un porcentaje, correcto. ¿Se acuerda cómo se calcula el margen de contribución? Sí, sí, son los ingresos sobre ¿cómo es que? Los costos sobre los ingresos, ¿no? Ingresos sobre Ingresos costos. sobre precio de venta unitario menos costo variable unitario. Así es. Aquí coloca entonces el valor del costo fijo, aquí coloca el valor de la tasa impositiva, aquí coloca el valor del activo operativo, aquí coloca los intereses o gastos de intereses y aquí el valor de la deuda financiera. Y ya Ok. con esa información utiliza el Risk Simulator pues para hacer la, la optimización. Bueno, me conviene que cuando le estén hablando del doctorado le vaya bien para que no me vaya a poner tan duro conmigo acá en estas evaluaciones. Sí, profe. Sí, correcto. Esto es de Es- cuidadito, pero váyala haciéndole con tiempo. Recuerde que esto tiene una duración de 2 semanas, estamos empezando hoy, Sí, así sí. que, No, pues no, yo ya creo que ya mañana empezaría, porque estoy terminando todavía ese primero que era re largo, el anterior, y bueno, entendiendo muchas cosas, profe, entendiendo muchas sí, cosas pues aprendiendo, la verdad que lo más importante es aprender, creo yo. sí. Así muchas veces toca, aprendiendo y aplicando. Sí, sí, Eso es profe, correcto. pero dándole fuerte. Ese es un tema, yo Es le correcto. agradezco mucho la deferencia, el tiempo, la paciencia, porque a decir de profe, pues estos son lentos, hermano, uno, Bueno, bueno, espero que haya sido productivo. Yo más tarde muchas, o mañana entonces le comparto las diapositivas y bueno, la doctor, grabación. le ¿Mm? agradezco mucho, muy amable por su tiempo, que espero que recupere. Bueno, Le va a ir muchísimas bien en gracias el a usted. doctorado.